Bien, creo que me escribió alguien. Camilo. ¿Está Camilo? No. Uf, está rápido. Oye, está regular el internet. Bueno, ¿qué más, muchachos? No, en realidad nada. Estaba acá quedándome el internet, que está un poquito lento. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy, muchachos? Hoy vamos a hacer dos cosas. Vamos a tratar de ver todo lo correspondiente al segundo algoritmo de enrutamiento que se llama vector distancia. Listo, ya vimos estado de enlace, vemos vector distancia, son los algoritmos que vamos a ver. ¿Por qué? Porque son los que más se utilizan en los protocolos de enrutamiento que actualmente utilizamos. Em, después vamos, yo creo que en esto no nos tomamos mucho tiempo. Después lo que vamos a hacer es que vamos a revisar el parcial. Listo. Y simplemente pues les voy a compartir el parcial desde hoy eh, para que lo entreguen el miércoles. Recuerden que el miércoles antes de las 6 de la mañana necesito que... va bien, hasta ahora va bien. Sí, señor. Muchas gracias, estoy bien. Em, a las 6 de la mañana más o menos lo entregan. Yo voy a disponer también un archivo donde lo que van a hacer es que van a llenar el turno que quieren tomar. Son turnos de 10 minutos. Entonces, ahí son turnos de 10 minutos. Somos más o menos 24 estudiantes, creo. Eh, entonces, con eso trabajamos. Listo. Bueno, Profe, hola. pero nosotros haríamos como alguna exposición o directamente usted pasa con las preguntas de una vez.
No, o sea, el miércoles y el viernes, según su turno, usted viene acá al salón. Obviamente los de Udarroa, pues entrarán por Zoom. Usted viene acá al salón y yo le hago unas preguntas respecto al parcial. No necesariamente las que están ahí, pero relacionadas con lo que le pregunté. Lo que le puse ahí es simplemente como una cosa que usted tiene que hacer y a partir de eso analizar. Entonces son preguntas que no necesariamente están de una vez escritas en el parcial, sino que son preguntas que tienen que ver con lo que hizo. Igual ahorita conversamos bien de eso. Entonces, algoritmo vector distancia, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la introducción y vamos a ver el algoritmo, cómo funciona. Listo. Como les decía, es un algoritmo que de nuevo, yo no fui el que hice estas presentaciones, fue el profesor Daniel Ospina, que creo que hizo un gran trabajo para que ustedes puedan estudiar con ello. Está muy similar a la metodología como está en la estado de enlace. Entonces, vector distancia y estado de enlace son los dos algoritmos que utilizan la mayoría de protocolos de puerta de enlace interior que se utilizan actualmente, que son los que nos competen a nosotros, porque nosotros estamos viendo redes de tamaño relativamente pequeño, o sea, redes de empresas o redes de universidades, por ejemplo. Nosotros nos movemos en ese tipo de redes. Entonces, ¿qué características tiene? De nuevo, eso es un algoritmo distribuido. Cada uno de los enrutadores recibe información y ejecuta parte del algoritmo. Es iterativo, de nuevo, el proceso se hace de manera continua hasta que no hay intercambio, no hay intercambio, no, siempre puede haber intercambio, lo que se refiere es que no hay cambio en la información intercambiada, o sea, como que cuando ven que ya no hay cambio en lo que se entrega, entonces ya se deja de ejecutar de ejecutar el ciclo del algoritmo. Y asíncrono que no necesita que los nodos trabajen simultáneamente. Es decir, nosotros vamos a dar un ejemplo síncrono, pero los nodos no trabajan así. O sea, cada uno ejecuta las cosas con la información que tenga. Listo. Uy, esperen yo. ¿Quiere desayuno? Que no. Pues muchas gracias, profesor, de Ah. mi caché. Sí, me la dieron a alguien que no le gusta la chocolatina, entonces. Muy ¿No ve? bien. Entonces, no, es que estoy acá repartiendo desayuno a los que vinieron presencial. Que no se me mareen. Los dos, los dos son firmes. Listo. Eh, el algoritmo se basa en la ecuación de Bellman-Ford. Bellman y Ford, de nuevo, dos grandes en general de la teoría de grafos, de la algoritmia, no necesariamente relacionados con telecomunicaciones, no, porque ustedes saben que los grafos se utilizan en un montón de cosas. Y esa ecuación dice lo siguiente. Recuerden que siempre hacemos el costo de un origen a un destino. Entonces, la ecuación de Bellman-Ford dice que usted puede encontrar el costo o la distancia de el nodo X al nodo Y, calculando que el mínimo sobre todos los vecinos. Esto es sobre todos los vecinos de X. Acuérdense que ayer había una cosa que eran unos vecinos, pero eran los vecinos de un nodo intermedio, un W. El miércoles hablamos de eso. De el costo de ese vecino, que eso existe. ¿Por qué? Porque sabemos que precisamente V es vecino de X. Entonces ese enlace existe. Más la distancia que ese vecino me reportó a ese destino. Entonces, ¿qué hacía Dijkstra antes? Dijkstra lo que hacía es como, ok, yo tengo que llegar a unos destinos.
de alguna manera. Yo conozco toda la topología. Entonces lo que hacía Dijkstra, que no es este, ¿cierto? Acuérdense que esto es ecuación de Bellman-Ford. Dijkstra lo que hacía es como, listo, yo sé que estos destinos tienen un vecino, que era P de V. Entonces yo voy a ver si la distancia que tengo actual comparada con con la distancia P de V más el costo de P de V a este, me da menor que lo que tengo. Entonces Dijkstra como que listo, conozco toda la topología y empiezo a hacer esas cosas. Pero este es diferente. Este Bellman-Ford lo que hace, ok, tengo un origen y tengo que llegar a unos destinos. Esos son los Y. Pero yo tengo unos vecinos. Entonces lo que yo hago es tratar de encontrar el costo que minimiza, o sea, este sabrá llegar a Y1 y sabrá llegar a cada uno y este también. Entonces estos tienen una distancia de B sub 1 a Y1, una distancia de B sub 1 a Y2 y una distancia de B sub 1 a Y3. Y hay una distancia de B sub 2 a Y1, hay una distancia de B sub 2 a Y2 y hay una distancia de B sub 2 a Y3. Y esas distancias me las reportan, ellos me dicen, ve, yo tengo esta distancia para llegar a ese destino. Yo no sé, o sea, el nodo origen, o sea, X, no conoce la topología completa, no la necesita conocer, a diferencia de Dijkstra. Dijkstra sí necesita conocer la topología completa. Necesita conocer, entonces simplemente lo que hace es como creer en lo que le dicen los vecinos. Listo, yo le creo que esa es su distancia. Entonces, ¿cómo sería a mí? Yo acá hay que poner, o sea, yo acá le sumo el costo de X, B sub 1 más esto, el costo de X, B sub 1 más esto, y el costo de X, B sub 1 más esto. Y acá ya se más o menos el costo de X, B sub 2 más esto, ¿cierto? Y compara, ¿cierto? Porque esto, ¿qué representa? La distancia de X a Y sub 1. Y es el mínimo entre este y este. O sea, es cuál de los dos. Si el camino el camino que me dice B sub 1 es el más corto o el camino que me dice B sub 2 es el más corto. O sea, le creo a lo que me dicen sus vecinos. Entonces, por ejemplo, acá está Jason y Juan. Ellos saben llegar a un destino por allá y yo les pregunto, ¿a vos cuánto te demoras en llegar a ese destino? Entonces yo, por ejemplo, en este momento, mi distancia a Juan es más corta que la distancia a Jason, entonces yo digo, ok, listo. Entonces, Jason me dice, a mí me cuesta, no sé, a mí me demoro 5 horas. Listo, yo me demoro media hora en llegar a Jason. Y Juan me dice, me demoro 6 horas. Y yo me demoro 15 minutos en llegar a Juan. Pues, ¿yo qué hago? Yo hago esa suma, a ver cuál de las dos. Si yo hago esa suma, pues ya yo escojo, listo, la que me dé menor, esa es la que escojo. Pero creo en los dos, o sea, creo en lo que me están diciendo. No voy y reviso la topología completa, que es la diferencia con estado de enlace. Eso es lo que cuenta esa ecuación. Esa ecuación, básicamente, eso es lo que cuenta. De estado de enlace es Dijkstra. Costo del borde, sí. La minimización se realiza sobre los vecinos. El costo de la ruta de menor costo de X haya estado por el costo de la ruta del vecino de X que tenga el menor valor de esa expresión, del costo del vecino más la distancia que me reporta el vecino. Entonces, si por ejemplo tenemos el ejemplo anterior, que de nuevo yo no voy a poner ejemplos, yo no voy a poner ellos tan largo, la distancia desde A hasta D parte de ver cuál de todas las distancias que me ofrecen los vecinos de A, que son B, C y F, cuál de los dos me ofrece una menor. Entonces, por ejemplo, B reporta una distancia a D de 5, C reporta una distancia a D de 3, F reporta una distancia a D de 3. Y tengo los costos a cada uno, entonces sumo eso
y veo cuál de todos me entrega el menor. Es el mínimo entre 2 más 5, 5 más 3 y 3 más 1. ¿Cuál es la menor? La menor es 4. ¿A través de quién? A través de F. Ahora vamos a ver pues con más calma. Entonces la ecuación de Bellman-Ford tiene dos características prácticas relevantes. Lo primero es que de una le entrega a usted cuál va a ser la tabla de enrutamiento. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar de una vez cuál es el vecino que le ofrece la ruta de menor costo a un destino. Entonces ya sabe que cuando va a ese destino, le lo entrega directamente a ese vecino. No hace nada más ahí. Y también sugiere cómo se comunican. Y es decir, ya sé que yo le tengo que pedir las distancias que tiene cada uno de esos vecinos a todos esos destinos. Y con esas distancias es la que opero. Entonces yo cada vez pido esas distancias, calculo, vuelvo a pedir esas distancias, vuelvo a calcular hasta que ya yo llegue a un punto donde no cambie lo que yo estoy, no cambie lo que yo estoy calculando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cada nodo comienza con un estimado de su X a Y. ¿Qué es de su X a Y? Es simplemente, es un vector. ¿Cuántas posiciones tiene ese vector? Ese vector tiene tantas posiciones como destinos haya en la topología. Vea que lo que dice es d mayúscula de X es igual a d mayúscula de X para cada Y que pertenece a los, pues al grafo, ¿cierto? A los nodos del grafo. Entonces va a tener tantas posiciones como destinos haya en el grafo. Y lo que mantiene cada nodo, lo que mantiene pues en sus bases de datos es los costos a cada vecino. Miren que usted mire que de mayúscula de X, o que vamos a ver que eso después se convierte en minúscula, tiene tantas posiciones como destino. Pero vea que usted, no todos esos son vecinos suyos. Pero para usted, para cada vecino, sí tiene que guardar el costo a ese vecino, que lo conoce, claro, porque es un enlace directo. El vector distancia propio también lo guarda y el vector distancia de cada uno de sus vecinos. ¿Por qué necesita el vector distancia de cada uno de sus vecinos? Porque va en la ecuación que usted mete arriba, ustedes la ven ahí, d sub b de y. Y acuerda que usted está en X. Entonces, d sub b de y es la distancia de v a y, o sea, el vector distancia de un vecino. Entonces, usted, ¿qué es lo que yo le decía? Yo confío en lo que me cuente el vecino. Listo, entonces el vector distancia de cada uno de sus vecinos, que es ese, d sub b, ¿cierto? Y de manera, o sea, eso simplemente lo que hace es que de manera periódica se envían copias de vectores de distancia. Cuando yo recibo un vector de distancia de un vecino, recalculo, o sea, recalculo mi vector de distancia utilizando la ecuación de Bellman-Ford. Y si mi vector de distancia cambia, que es lo que vamos a ver ahora, entonces lo que hago es enviar el vector de distancia actualizado a sus vecinos. Y lo que hace eso, ese proceso, lo que garantiza, pero a diferencia de estado de enlace, acá no es tan claro decir, eso se garantiza en n iteraciones. No, eso es más diferente. Depende mucho cómo se conecte la red. Bueno, importante. Nos pregunta Juan, que ¿cuál es la diferencia de la D mayúscula y la D minúscula? Que la D mayúscula se utiliza para cuando no se han encontrado las rutas más cortas. D minúscula es cuando usted puede garantizar que eso que está calculando son las rutas más cortas a los destinos. Entonces, ¿qué pasa? Ese intercambio dice que D mayúscula va a converger en un punto a D minúscula. No, acá, o sea, el de Dijkstra a la final, usted sí conocía toda la topología y construía un árbol completo, ¿cierto?
Pero en este, usted simplemente dice, ah, no, yo sé que para llegar a tal nodo, tengo que mandar a mi vecino tal. Y ya, nada más. No construye un árbol, sino que dice, ok, listo, para llegar a este, para llegar a este otro no. O sea, ujú, tengo que enviárselo a D. Y ya. Sí, exacto. En cambio, en Dijkstra, usted construye el árbol, a la final el árbol lo tiene que traducir a la tabla de enrutamiento, pero este sí directamente se las da. O sea, directamente le da la tabla de enrutamiento. ¿Qué es el costo real? Pues el verdadero costo mínimo, ¿cierto? La de minúscula. Sí, señor, sí, señor. O sea, a mí lo que me gusta de este tema es que como cosas tan sencillas son tan poderosas que, o sea, es lo que básicamente domina los protocolos de enrutamiento que tenemos actualmente. Porque Dijkstra no es un algoritmo muy complejo, es de hecho muy sencillo. Y eso de pronto lo hace tan bonito, pues también, ¿cierto? Y funciona muy bien. Sí. Branch and Bound, ¿lo cual? Eh, o sea, eso, pero sí es como un algoritmo de exploración, ¿cierto? ¿O cuál? O ya están viendo simplex. Sí. Ah, ok. Sí. Sí, o sea, de hecho, eso, o sea, de hecho, eso es como por debajo de ese, o sea, como un poquito de ese extra, sino que ustedes lo hacen de pronto en optimización más abajo. Entonces, de nuevo, consta de dos partes. La inicialización en cada nodo. Entonces, para todos los destinos Y que pertenecen a N, si Y es vecino de X, entonces la distancia actual a Y es simplemente el costo, ¿cierto? Y si no, pues se hace infinito. Si no es vecino, entonces se hace infinito. Muy similar, pues, a como empezaba Dijkstra. Y para cada vecino W, recuerden que necesito tener el vector distancia de cada vecino. Como se inicializa, pues simplemente eso está en blanco, en signo de interrogación para todos los destinos. Y lo que hago es envío el vector distancia a cada vecino. O sea, miren que de X que tiene inicialmente los costos. Y también los de W pues están en blanco, pero yo no los envío, solo lo utilizo para calcular. Y hay un ciclo infinito. El ciclo infinito, y es, yo espero hasta que haya un cambio en el costo del enlace o hasta que reciba un vector distancia. Mucho cuidado porque es importante cuando se evalúe eso, saber la operación del algoritmo. Vea que ahí hay o sea, es la única forma de yo calcular mi vector distancia, o sea, de entrar a ese ciclo, o de hacer lo que diga el ciclo, es que a mí me disparen un vector distancia o que se me cambie un costo. ¿Cómo se me cambia un costo? Por ejemplo, tengo una interfaz agregada y se me cae un enlace. Si me cae un enlace en la interfaz agregada, el costo va a cambiar. ¿Por qué? Porque la velocidad de la interfaz va a cambiar, por ejemplo. Y lo calculo para cada destino en n. La distancia de X a ese destino es lo que habíamos hablado, la minimización sobre todos los vecinos del costo de ese vecino más la distancia que ese vecino me reporta. Listo. Y si al calcular eso cambia en mi vector distancia, entonces envío el vector distancia a todos los vecinos. Vea que esto se basa en la comunicación entre vecinos. Listo. Entonces la cosa de esto es que X no necesita conocer todo el camino para llegar a Y, como pasaba en este enlace.
sino que simplemente que necesitas saber cuál es el vecino que está en la ruta que minimiza esa distancia hacia ese destino. ¿Listo? Y vamos a utilizar algo y es que vamos a llamar B asterisco de Y o de Y a ese vecino que minimiza esa distancia hacia ese destino. ¿Listo? Entonces esto, de nuevo, el ejemplo que les dije, eso va a ser de forma síncrona, pero eso no quiere decir que eso trabaje así, eso puede ser asíncrono, pero de forma síncrona nos ayuda a ver varias cosas. Igual, les repito, yo los ejercicios que pongo de esto no son de más de 3 enrutadores, o sea, 3 enrutadores es lo máximo, pero sí los invito a pensar sobre esto, o sea, qué es lo que le está entregando el algoritmo, más que simplemente operen todo eso, porque operar eso es muy sencillo. Listo, entonces, la inicialización. Entonces ya sabemos, para todos los destinos, si no es vecino, si es vecino, entonces simplemente los costos. Entonces, en el nodo A, ¿qué vamos a presentar? Vamos a presentar la tabla de vectores. Eso no es la tabla de enrutamiento, es la tabla de vectores distancia. Mucho ojo, eso hay un error en esto. Esto no es la tabla de enrutamiento, esto es la tabla de vectores distancia. Este de acá es el vector distancia de A, este es el vector distancia de B y este es el vector distancia de C. Listo. Y todos tienen lo mismo. ¿Qué pasa? Inicialmente solamente lleno el propio. Y sí, vea, listo. La distancia de A, 0, la distancia de AB, el costo, y la distancia de AC, el costo. Usted ve eso a simple vista y usted ya sabe que para ir de A a B va a coger esta ruta y para ir de A a C va a coger esta ruta. Lo mismo en C, ¿cierto? Y B si utiliza las rutas directas. O sea, usted a ojo ya ve eso. Es muy fácil en uno de 3 enrutadores, pero piense en uno como el que veíamos ayer. No, bueno. Bueno, no, sí, porque acuérdate, porque eso es como notación. ¿Qué pasa? Cuando se encienden los routers, el que sabe, lo único que sabe son los costos directos. Entonces el que llena su vector distancia. Entonces de su A, ¿cuál es su vector distancia? No, simplemente para llegar a A0, para llegar a B2 y para llegar a C7. Es lo único que tiene, no tiene nada más. ¿Y cuál es? En A, ¿cierto? De sub B, ¿qué tiene? Ni idea, ni idea, ni idea. Pero acuérdense que ahorita eso tiene otra cosa. Ahorita no dijimos que vamos a poner eso infinito, sino que vamos a poner eso en pregunta. ¿Sí o qué? ¿Por qué? Porque no lo sabe, no le ha llegado, no le han dicho nada. En A. Esto es parado en B. ¿Eso por qué? Eh... ¿Viste esto por qué me quita? Ahora sí. Entonces, esto es lo que tiene A, esto es lo que tiene B y esto es lo que tiene C. ¿Sí o qué? Véalo acá. Cuando se inicializa es lo que tienen. Eso es lo que hay en ellos. ¿Listo? Entonces, listo, se inicializó. Vea que ahí es un problema porque dijo, eso es una incógnita, en realidad eso no es infinito, eso es una incógnita. Entonces ahí cabría mejor un signo de pregunta en vez de un infinito. Listo, pero para que tengan en cuenta. Y recuerden, eso no son las tablas de enrutamiento. Eso son simplemente las tablas de vector distancia. Entonces, ¿qué pasa una vez yo ya hago eso? Envío el vector distancia a mis vecinos. Entonces, A envía su vector distancia a B y a C, B envía su distancia a A y a C, vector distancia a A y a C, y C envía su vector distancia a A y B. Entonces,
Cuando envía eso, A lo envía a esos dos, vea que ya B y C tienen ese vector distancia, B lo envía a esos dos, tiene ese vector distancia, y C envía a esos dos. Entonces, ese es el paso de inicialización. Ya todos tenemos el vector distancia del vecino. Y con eso, lo que hacemos es operar. Empezamos a operar. Entonces, ese es el ciclo. Entonces, mientras hay un cambio en el costo de enlace o si recibo un vector distancia de un vecino, calculo. ¿Qué pasó? Recibí un vector distancia del vecino. Entonces, tengo que calcular. ¿En dónde? En todos los que recibí vector distancia. O sea, en A, B y C tengo que calcular la ecuación de Bellman-Ford. Entonces, empecemos en A. Listo, empecemos en A. Entonces, yo siempre que calculo entonces la distancia a cada destino de la topología. Entonces, llego en A, tengo que calcular la distancia de A a B, la distancia de A a C y la distancia de A, pues, pero eso, pues, la distancia de A siempre es cero, ¿cierto? Entonces empiezo. ¿Cuál es la distancia de A a B? A ver si esto sí. Entonces, la distancia de A a B, entonces, es el mínimo a través de todos los vecinos. ¿Cuáles son los vecinos de A? Los vecinos de A son B y C. Entonces, lo que trato de calcular es la distancia desde A hasta B a través de B y a través de C. A través de B, ¿qué significa? Entonces, ¿cuál es el costo de A a B más la distancia que B me reportó a B? ¿Cuál es la distancia que B me reportó a B? Yo voy a ver lo que me entregó B. ¿Qué me entregó? A B. B, ¿qué me reportó? Cero. Eso fue lo que me reportó B. Listo. ¿Comparo con qué? Comparo con el costo de AC, o sea, a través de C, el costo de AC que es 7, o sea, a través de C, más la distancia que C me reportó a B. ¿Cuál es la distancia que C me reportó a B? Es esta. Yo voy y miro lo que me entregó C. Y C me dijo, la distancia es esta. ¿Yo por qué sé es esto? ¿Por qué sé esto? Porque vea que... ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esta matriz? Esta matriz es simplemente de A, de A a B y de A a C. Abajo, ¿qué hay? De B a A, de B a B y de B a C. Y abajo, ¿qué es? De C a B y de C a C. Entonces, mucho cuidado. Una cosa es la información que hay aquí. Otra cosa es lo que me están diciendo. Vea que A, según lo que hablamos ahora, A nunca va a conocer esto. A nunca va a tener la certeza de cuál es el costo entre ese enlace. ¿Por qué? No lo necesita. Usted se ahorra la dificultad de tener que conocer toda la topología. ¿Listo? Entonces, ¿esto cuánto le da? El costo de A a B es 2. El costo que B me reporta a B es 0, muy bien. El costo de A a C es 7 y el costo que C me reporta a B es 1. Entonces usted compara 2 más 0 y 7 más 1, pues entonces el mínimo es 2 y el B asterisco de B es el mismo B. O sea, el vecino que está sobre la ruta que minimiza, sobre el camino que minimiza el costo a B, es el mismo B. Don Juan. O sea, una más, después sería el 2 más 0. Sí, exacto, sí, de uno. De A a C, ya miramos, ya lo vamos a hacer. Claro, entonces ya vamos a ver cómo, porque de A a C tiene que coger, o sea, de A a C en realidad mira que la ruta más corta es a través de B. Entonces esta ecuación debería ser capaz de encontrarlo.
Entonces vamos a borrar aquí. Y entonces vamos a ver que, de nuevo, vea que la presentación le ayuda a usted a estudiar. Está en verde, vea, en verde se lo subraya aquí y le dice qué es lo que está mirando arriba en el grafo. En verde se lo señala aquí y le señala que lo está mirando en la matriz, como lo vimos ahora. Después el costo de AC en verde, vea que se lo está señalando en el grafo. Y la distancia, vea que se lo está señalando en la matriz. Entonces vea que la presentación, lo mismo que yo hice acá, la presentación lo hace y se ve mucho mejor. Y después la distancia de AC, vamos a ver entonces acá cómo es. Entonces es el mínimo a través de B para llegar a C y a través de C para llegar a C. Entonces a través de B, entonces el costo de AB más la distancia que B me reporta a C, que ¿cuál es esa? Miro acá, es esta, ¿cierto? Ahí está el 1 y ahí está el 2. Ahí está. ¿Comparado con qué? Comparado con el costo de AC, que es este, más la distancia que C me reporta a C, que ¿cuál es? Es esta. Entonces ahí está esta que es 0 y esta que es 7. Entonces 2 más 1 comparado con 7 más 0, 2 más 1, ¿cierto? Entonces, ¿acá qué concluyo? Que el B asterisco para llegar a C es igual a B. O sea, las rutas desde A hacia cualquier destino se van todas a través de B. Eso es lo que le está diciendo el algoritmo a usted. Vamos a ver que esto básicamente la presentación le dice a usted todo. Entonces, de nuevo, lo pone en verde, lo pone en verde en el grafo, lo pone en verde, lo pone en verde en la matriz, pone en verde, lo pone verde en el grafo, pone en verde, lo pone en verde en la matriz. Lo mismo que hicimos, está ahí. Entonces, miremos si se actualiza el vector distancia de A. Ahí estamos calculando el vector distancia de A. El A sigue igual, a B sigue igual, pero a C cambió. Ya no es 7, sino que es 3. Se actualiza el vector distancia. Entonces, lo que decíamos, para A, las rutas más cortas alcanzan a través de B, B asterisco de B igual B, B asterisco de C igual B. O sea, el vecino que minimiza la distancia para llegar a B es B y el vecino que minimiza la distancia para llegar a C es el mismo B. Vamos a ver en B. En B pasa algo similar. Entonces, de nuevo, calculo la distancia de B a A. Comparo a través de A. El costo de B a A, ahí está en naranja y en naranja lo ponen arriba, que es 2. Eso, acá hay un error. Acá le señalaron la que no era. Porque en realidad, ¿cuál es la distancia de A a A? Esta distancia de A es esta es 0, ¿sí lo ve? 0, no 2. Entonces, cuidado con ese error. Listo. El costo de CAB es 1, que se señalan allá, más la distancia que C me reporta a A. Entonces, recuerden, estoy tratando de llegar a A. ¿Esto qué es simplemente? Esto es, la pregunta es, ¿cómo llego a través de A? Y esto es, ¿cómo llego a A a través de C? ¿Cuáles son? Estoy en B. ¿Cuáles son los vecinos? Los vecinos son A y son C.
Entonces yo me hago acá con los dos cálculos, me hago la pregunta, ¿cómo llego a través de mis vecinos? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ahí que saca, entonces el mínimo entre 2 y 0 y entre 1 y 7, pues es 2. Es decir, para llegar a A utilizo la ruta directa, lo que ya teníamos. La distancia de B a B es 0 y ahora la distancia de C, de nuevo, reviso a través de A. Entonces, ¿cuál es el costo de... O sea, usted lo que está viendo es en este sentido, ¿cierto? El costo de B a A, ¿cuánto es? 2, más la distancia que A me reporta C, que la distancia que A me reporta C, simplemente yo ir a ver acá esta matriz que tengo yo en el nodo B, que es 7. Míralo acá. Y lo comparo con la ruta a través del mismo C. Está el costo de B a C, que es 1, más la distancia que C me reporta a C, que voy a la matriz y es 0. Entonces ahí se quedan 1. Miro el vector distancia, 2 sigue siendo 2, 0 sigue siendo 0, 1 sigue siendo 1. No cambió. Como no cambió, no envío nada. ¿Listo? Y simplemente los vectores, perdón, los vecinos para B son los directos. Para llegar a A, y para llegar a C, C. Hasta ahí, muchachos, más o menos. ¿Se está entendiendo? O sea, se puede uno a veces como confundir, pero recuerden, o sea, lo primero que tienen que tener en la cabeza es, A no conoce el costo real entre B y C, nunca lo va a ver. B no conoce el costo real entre A y C. ¿Qué información tiene? Lo que le envió B a A sobre eso, o lo que le envió C a A sobre eso. Entonces, siempre los costos sí los conozco, las distancias reportadas, yo confío. ¿Listo? Entonces después vamos a ver con C, con C vamos a encontrar algo muy similar a lo que vimos a A. Entonces la distancia de C a Don Juan. Me devuelvo. Este también, este algoritmo también parece que funciona muy bien, pues. Muy bacano. ¿Cuál? No, entonces en B, vos estás en B. Y lo único que puedes actualizar es tu propio vector distancia, que es el de la mitad. Los otros no los puedes actualizar, no los puedes tocar, porque esos son cosas que te mandaron, que te contaron. Entonces verá que A actualiza el primero, que es el del B, el segundo, que es el del I, C va a actualizar el tercero, que es el de él. B por el sería actualizar. Entonces, el vector ¿Cuál? Ah, ya, B asterisco. Eso simplemente es decir, listo, si yo voy a llegar a A, o sea, en B, si yo voy a llegar a A, ¿cuál es el vecino que minimiza eso? El mismo A. O sea, utilizo la ruta directa. Y si yo voy a llegar a C, ¿cuál es el vecino? C. Eso simplemente. Y mira que para A eran diferentes. Para A, ¿qué encontramos? Para A encontramos que para llegar a B voy por B y para llegar a C voy por B. Listo. Entonces ya cuando usted vence, es como muy similar, calcula la distancia de CA, primero a través de A, el costo de CA más la distancia que A me reporta A, ahí está, 0. 7 más 0, ¿cierto? El costo de CA, 7, más la distancia que A me reporta A, que es 0. Y lo compara con el costo de CAB, que es 1, más la distancia que B me reporta A, que es 2. Entonces 3 contra 7 gana 3. Y la distancia de CAB compara primero a través de A el costo de CAA, que es 7, más la distancia que A me reporta a B, que es 2, comparado con el costo de CAB, que es 1, más la distancia que B me reporta a B, que es 0.
sea, sigue siendo 1 y la distancia de C hace de 0. ¿Se actualizó? Sí, se actualizó. ¿Cuál? El costo de CA. ¿Por qué? Vea que el algoritmo me entregó que la ruta directa A es más mala que la ruta indirecta A través de B. Vea que el algoritmo lo entregó. ¿Cierto? Ese se actualizó, el otro no se actualizó y el otro no se actualizó. Listo. Entonces, para C pasa algo similar a lo que pasa con A, que es para ir a A, utilizo la ruta a través de B y para ir a B utilizo el mismo B. Entonces, vea que B se convierte, precisamente porque los costos son menores, B se convierte como ese nodo de intercambio entre A y C. Y es consistente, sí. ¿Por qué? Porque cuando voy de A a C, voy a través de B, y cuando voy de C a A, voy a través de B. Y B funciona bien, también, porque ahorita vamos a ver un ejemplo donde eso no funciona bien. Listo. Entonces, listo. Si cambia el vector distancia, se reenvía. Entonces, reenvío los vectores distancia de los que cambiaron. O sea, A y C cambiaron su vector distancia. Lo tengo que reenviar a mis vecinos. Entonces, B y C reciben una copia del vector distancia de A. Y A y B reciben una copia del vector distancia de C. B no lo envía porque B no cambió. Entonces, ahí se envían, taque, y ahí se envían. Entonces hubo cambio, se debe iniciar una nueva iteración. Si usted la vuelve a hacer, se va a dar cuenta que llega a lo mismo. Entonces ya converge. Entonces, ¿cómo quedarían? Entonces, listo, ya convergió, ya tiene eso, tiene la sala de enrutamiento porque halló los B asterisco. Pero, ¿qué pasaría entonces si usted adiciona más nodos? ¿Cómo quedarían esas tablas de enrutamiento? Entonces, para el nodo A, o que no son tablas de enrutamiento, ¿cómo querían esas tablas de vector distancia más bien? Para el nodo A, entonces usted ya tiene 3 vectores de distancia, sí, el propio y el de los vecinos. Usted tiene tantos vectores de distancia como vecinos tenga, no como nodos haya, sino como vecinos tenga. Pero los destinos sí son todos los nodos. Entonces ya tiene un vector de distancia. Acuerda que las posiciones del vector distancia son las mismas que los nodos de la topología. Pero la cantidad de vectores de distancia que usted recibe depende de la cantidad de vecinos que usted tenga. Por ejemplo, si usted mira en el nodo D solamente recibe un vector distancia, que es el de C. Entonces en el nodo D sería simplemente D y C y los destinos A, B, C, D, E. Así sería la tabla de vectores de distancia en D. Listo, sencillo. ¿O no? Igual, de nuevo, péguenle una revisada. Yo nada más pongo 3 nodos en los ejercicios. Puedes decir, por ejemplo, para el 9 sería BS y de ABC. Para el nodo B serían B, A también es vecino, C es vecino, o sea, para este nodo. E o B. Bueno, sí, solamente B y C. Y todos A, B, C, D, E. Sí, esos serían los vecinos, ¿cierto? Que recibe el vector distancia. Todos los destinos. Estos serían todos los destinos y estos serían los vecinos. Entonces, ahí vea, esto tiene un problema, este algoritmo tiene un problema y es que como no conoce la topología completa, confía ciegamente en lo que le digan sus vecinos. Y eso puede llevar a problemas en general en la ejecución. Entonces veamos en esto. Tenemos estos 3 enrutadores, ¿cierto? En esos 3 enrutadores, ¿cómo es el vector distancia de todos? O sea, ¿cómo es el vector distancia? Vamos a ver, ¿cómo es el vector distancia de cada uno? Uy. El vector distancia de A, cuando está allí. Entonces, para llegar de A es 0. Para llegar de A a B es 4. Y para llegar de A a C, no, o sea, ya se ejecutó todo el algoritmo.
5, ¿sí o qué? ¿Sí o qué? El vector de distancia de B es igual a 4, 0, 1, ¿sí o no? El vector de distancia de C sería 5, 1, 0. Así está en ese momento. ¿Listo? Es más, lo debería poner acá más bien. 0. Pero borremos todo y lo dejamos acá. DA es igual a 0, sí, 4, 5. Ay, ya que 4. Pero esto es porque está tan cansón. Eso es 4, 0, 1. 5, 1, 0. Esos son los vectores de distancia, ¿listo? O sea, cuando ya se ejecutó todo, todo convergió, listo, súper bien. Entonces, ¿qué pasa? En un punto, el costo del enlace entre nodo A y B cambia a 60. Ese es un enlace que se está utilizando. Vea que A para llegar a C utiliza el enlace con B y B para llegar a A utiliza ese mismo enlace también. Entonces vea que se está utilizando. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quiénes se dan cuenta del cambio en realidad? Se dan cuenta del cambio A y C solamente. Perdón, A y B se dan cuenta del cambio. Solamente, o sea, C no tiene ni idea que eso pasó. No tiene forma porque no le comunican eso. Entonces, antes del cambio, lo que habíamos dicho, la distancia de BA es 4, efectivamente, sí, pues lo que habíamos dicho. La distancia de BA era 4, la distancia de BAC era 1 y la distancia de CAB era 1. Y la distancia de CA era 5, ¿cierto? Está todo, eso lo tenemos, lo que habíamos calculado en los vectores de distancia. Consistente. O sea, esa es la información que tienen los nodos. Ojo, una cosa es la información que tienen, otra cosa, pues que tienen el vector de distancia, otra cosa es que ellos siguen conociendo directamente el costo del enlace. Entonces, ellos dos se percatan del cambio y lo que hacen es recalcular su vector distancia. Pues pucha, se cambia un costo de un enlace, tengo que recalcular mi vector distancia. Entonces, ¿qué hace el nodo B? Entonces, el nodo B y el nodo A recalculan. Entonces, el nodo B recalcula y dice, ok, listo. Entonces, yo voy a recalcular todo. Acá voy a calcular la distancia de BA. La distancia de BA es el mínimo entre el costo de BA. ¿Cuánto es el costo de BA en ese momento? Recuerda que estamos en B. 60. ¿Sí o qué? 60. ¿Por qué? Porque cambió. Más la distancia que A me reporta a A. ¿Cuál era la distancia que A me reportaba? Recuerden lo que tenía antes. DA es igual a 0, 4, 5. Acuérdense que no ha cambiado. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta del cambio, pero A no me ha reportado nada. Yo no sé nada. Esta es la información que tengo. ¿Y cuál es la distancia de A hasta A? Es 0. Eso es lo que yo tengo. Distancia de A hasta 0. El costo de B a C, ese también lo tengo, que es este, que es 1. Más la distancia que C me reporta A. Yo tengo, acuérdense, el de C yo tenía, y para llegar a A es 5, para llegar a B es 1, y para llegar a C es 0. Vea Profe, que es, hay señor, que no, profe, hay una pregunta ahí que no se da cuenta primero del cambio. Pues en este caso B, pero normalmente, ¿cómo se decide eso? ¿Qué? no, A y B se dan cuenta al mismo tiempo. Son los únicos, o sea, los que hacen parte de ese enlace se dan cuenta al mismo tiempo. Lo que pasa es que acá, para mostrar el problema, no estamos haciendo el ejercicio en todos los nodos, sino estamos haciendo el ejercicio de manera direccionada para que vean dónde está el problema. Porque si hacen los otros cálculos, va a ver que no hay problema en los otros cálculos. Es decir, de manera deliberada,
les está mostrando acá cuál es el problema. Entonces, no es que B haga el cálculo primero, B y A lo hacen al mismo tiempo porque se dan cuenta, sino que acá deliberadamente estamos escogiendo en B para que vean lo que pasa. Pero los dos se dan cuenta al mismo tiempo, ¿listo? Ok, profe, gracias. ¿Cómo? No, sí que gracias, profe, listo. Listo. Entonces, Jason hace una cosa, entonces esto, la distancia de C a A, acuerde que estamos en B. B, mira lo que le reportó C, o sea, C no le ha reportado nada porque C no recibió ningún cambio. ¿Y qué fue lo que le reportó C? Esto. Que eso es una mentira. ¿Sí o qué? Eso es mentira porque esa no es la verdadera distancia con el cambio. Pero eso es lo que tiene C. Y C no sabe que eso cambió. O sea, C no sabe todavía que ya tiene que enviar el tráfico a través de A, con enlace directo. Entonces esto es 5. Entonces vea que esto es lo que de una levanta la alerta. Eso es una mentira. Entonces, ¿qué dice? Ah, bueno, entre 60 y 0 y entre 1 y 5, 6. Y vea que antes, ¿cuál era el B asterisco de A en B? O sea, ¿cuál era el vecino que B utilizaba para llegar a A? El mismo A. O sea, ¿cierto? Antes B iba hasta acá. Pero eso, o sea, ¿eso qué le está diciendo ya? Que ya el vecino es C. Entonces esto cambia al B asterisco de C, de B asterisco de A igual a C. Eso cambió. ¿Sí o qué? Que, ok, aunque me esté diciendo una mentira, pues eso parece correcto. Pero vamos a ver qué pasa con la mentira. Entonces, vea pues, ¿qué calculó? De B de A resultó ser 6. Listo. Ténganlo ahí muy en cuenta. Y lo que decía, A y B conocen el cambio, pero C no. Entonces, B para llegar al nodo A debe pasar por C, lo que dijimos, ¿sí o qué? Y, y la cosa es, lo más interesante es, en ese momento, en este momento, que C no ha recibido nada. C no ha recibido nada. Claro, C sigue con la misma información. Entonces, esto está así. Entonces, ¿cuál es el tema? Entonces, en C, o sea, entonces, acá que tenemos B, para llegar a A se lo manda C. Pero lo que tiene C en su tabla actualmente, que no se ha dado cuenta del cambio, para llegar a A, ¿qué hacía C? Se lo manda a B. Entonces, ¿qué pasa con un paquete ahí? Entonces, vea, se queda en un ciclo, claro, porque entonces B para llegar a A se lo pasa a C lo recibe y se dice, ay, esto va para A, se lo devuelvo a B. ¿Y eso en qué se traduce? Eso se traduce en un bucle de enrutamiento. Entonces, C para llegar al nodo B, pasar por C para llegar a A, pasar por el nodo B, hay un bucle de enrutamiento, ¿listo? Entonces, se quedan rebotando indefinidamente entre B y C. Pero bueno, listo. Entonces, ¿qué pasó? B encontró un cambio en su vector distancia, se lo envió a C. Claro, cambió, se lo envió. Vamos, entonces usted dice, ok, no, entonces se va a corregir. Entonces, listo. Ya calculamos esto, nos dimos cuenta de esto. Entonces, B informa C es un nuevo vector distancia. C aprende que el mínimo costo de B al nodo A es de... Y entonces vamos a ver cuál es el problema. El problema es cuando, o sea, la ruta que está utilizando C para llegar a A. ¿Por qué? Porque es la vieja, es la que está mal. O sea, C sigue pensando que para llegar a A es por acá. Pero eso no es así. Debería es enviarlo por la otra porque es la de menor costo. Igual, así el costo esté malo, esa es la de menor costo, pero lo que le están reportando está malo. Entonces, listo. Entonces, bueno, listo. Entonces yo voy a calcular la distancia de C para llegar a A.
¿Cuál es la distancia de C para llegar a A? Es el mínimo entre el costo que tengo entre A, C más la distancia que A me reporta C comparado con el costo de B, C más la distancia que C me reporta a C. ¿Sí o no? Perdón, acá lo dice, perdón, que B me reporta a A. No, que esto lo hice todo mal, perdón, muchachos, lo hice todo mal, perdón, borremos esto. Entonces, la distancia de CA, la distancia de CA es la distancia, el costo que me cobra más la distancia que A me reporta a A. Sería, en vez de hacer, no sería sea porque hay un primero. ¿Qué cosa? ¿CA B a cuál? Ah, bueno, esto. Sí, sería, pues, o sea, me parece más correcta, pues. Porque es la misma, porque son grafos no dirigidos, ¿cierto? Entonces, el costo de ese A más la distancia que A me reporta a A. ¿Comparado con qué? Con el costo de C a B más la distancia que B me reporta a A. Ay, perdón, me dejé llevar y puse mal eso. Listo. Entonces, el mínimo entre esos dos. Eso es igual al mínimo entre. ¿Cuál es el costo de ese A? Ese lo conozco, lo conoce ese, porque ese está directamente conectado, es 50. Más la distancia que A me reporta a A, esa siempre ha sido 0, esa no cambia. ¿Comparado con quién? El costo de C a B. ¿Cuánto es el costo de C a B? Es 1. Ese sigue. Más la distancia que B me reporta a A, que es 6, que eso es falso. Recuerde que eso es un error. ¿Y esto cuál es? Ah, esto es 7. Y el B asterisco para llegar a en C sigue siendo B. Se mantiene el bucle. Cuando C va a ir a A, se lo entrega a B. Y cuando B va a ir a A, se lo entrega a C. ¿Listo? Siga calculando. Ah, bueno, ahí ya está. Entonces, informa ese cambio. Entonces, vea que ya reportó de C a A, o sea, C reporta eso en su vector distancia. Para llegar a A, a mí me cuesta 7. ¿Sí o no? Ahí está. Y luego, B recibe el vector distancia, hace el mismo cálculo que lo hicimos ahora y se da cuenta que la distancia de B a A es 8 a través de C. Y después sigue. Y después sigue C y C lo mismo. C dice que la distancia de C a A es 9 a través de B. Entonces vea que eso sigue así. La pregunta es, ¿eso para en algún momento? O sea, ¿cuál es el problema en realidad? El problema es que C no se da cuenta que tiene que enviar a través de A. Pero vea que, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿cómo es la cosa? Entonces, C está calculando, entonces llega y calcula. C para llegar a A, él llega y calcula a través de, a través de A, que siempre es 50 más 0, ¿sí o no? Y a través de B, que siempre es un 1 más la distancia que B le reporta a A. Entonces ya vimos que eso va creciendo de 2 en 2. ¿Cuándo va a preferir a A? Cuando esto, o sea, cuando esto sea
mayor que esto. Entonces, ¿cuándo? Cuando el costo a través de B sea mayor que 50. O sea, ¿cuántas iteraciones? ¿Cuántas iteraciones hizo? ¿Cierto? Tantas, o sea, la diferencia hasta llegar a 50. Una vez llegue a 50, entonces ya romper el bucle. ¿Por qué? Porque ya prefiere A. O sea, cuando a través de B cueste 51, entonces ya va a preferir A. Acuérdense que es en C. C, el problema es que C prefiere a B para enviar a A, pero tiene que preferir a A directamente. ¿Sí o no? Así sucesivamente, cuando acabe el proceso, cuando la distancia de C a través de B sea mayor que 50, lo que habíamos dicho, 44 iteraciones después del cambio de costo, ¿qué hubiera ocurrido? Don Juan, cuando llegue a 50-50, eso es una pregunta válida y es, ¿qué pasa cuando usted tiene rutas de igual costo a un destino? Hay dos opciones, ¿cierto? La primera, escoja una arbitrariamente. La segunda, haga una cosa que se llama balanceo de carga. O sea, manda un paquete por una y manda un paquete por otra. ¿Qué hacen normalmente los protocolos de enrutamiento? Balanceo de carga. Mandan un paquete por una y un paquete por otra. No, o sea, usted sabe que la información la parte en paquetes. Usted un paquete lo manda por aquí, otro por allí. Y ya las capas superiores se encargan de organizar eso. Así si les llegan en desorden. Que le pueden llegar en desorden, ¿cierto? Porque puede que esta ruta sea más rápida que la otra. Pero eso se encarga. Entonces ya después, a la siguiente iteración, porque eso sigue iterando, se cuadra y ya sigo escoge nada más uno. Entonces, vea que es un problema. ¿Qué pasa si el costo de AB hubiera cambiado a 1.000.000, no de 4 a 1.000.000, y el costo de C a, del costo de A a C fuera 99.999? Entonces, vea que va subiendo de uno en uno hasta que supere el 9.900, el 99.999, o sea, un montón de iteraciones. ¿Y qué pasa si fuera esto, cierto? Es cada vez más extremo. Eso se llama eso se llama el problema del conteo al infinito. El problema del conteo al infinito no es el bucle, ¿listo? Sino que el problema del conteo al infinito es la lentitud que tiene para divulgar un incremento en el costo del enlace. Vea que hay un incremento y según las condiciones de esa condición particular, se demoró un montón en poder, o sea, en que ese costo de verdad se divulgara y se pudiera adaptar. ¿Por qué? Porque yo no conozco la topología completa. Yo le creo a los vecinos. Vea que se propagó una mentira según la operación del algoritmo. Ese es el problema de Bellman-Ford, de la ecuación de Bellman-Ford. Y la cosa es que cuando son más, o sea, cuando son más nodos, es más complejo propagar un cambio. ¿Qué pasa? Es mucho más, o sea, consume menos memoria que Dijkstra, porque usted en Dijkstra tiene que guardar toda la topología y tiene que esperar a que toda, o sea, esperar a conocer toda la topología para empezar a calcular. Si la topología es muy grande, se tiene que esperar un montón de tiempo para que eso converja. Pues hay una o la otra. Claro, depende de consistencia, porque en Dijkstra a usted un cambio de enlace se reporta y usted se da cuenta que entonces todos tienen información consistente de toda la topología. ¿Listo? Pero este funciona muy bien. Entonces hay una forma de solucionarlo y es que se llama el envenenamiento de ruta. Entonces es básicamente, ¿esto qué significa? Entonces, si se dan cuenta de que hay un conteo al infinito, o sea, si hay algún nodo que se da cuenta de un conteo al infinito o que hay un cambio gigante en el costo de un enlace, lo que hace es que mientras tanto hay un nodo que le dice que, o sea, inmediatamente detecta, le dice que su distancia a ese nodo es infinita, o sea, como que pasó eso, entonces en un punto B le dice a C, oiga, mi distancia para llegar a A es infinita, se da cuenta de eso. Entonces le dice, entonces ya que hace C no le envía nada a través de B, pues, ¿cierto? Y eso se llama envenenamiento de ruta. O sea, ¿qué hace B? Envenena la ruta a través de él. Dice, hey, no, esta ruta está mal. Listo.
Eso resuelve el problema del bucle, pero no resuelve el problema del control infinito, ¿cierto? Eso simplemente es una solución. Y por ejemplo, cuando hay un bucle que se propaga a través de tres o más nodos, eso no funciona. Entonces, por eso lo que hace uno, o sea, esto tiene muchos problemas cuando las redes son muy grandes. Entonces, vector distancia vamos a ver que se ejecuta en redes pequeñas. Entonces, tiene sentido utilizarlo en redes pequeñas. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, muchachos. No, saquen una hoja, no mentiras. Saquen una hoja entonces. No, bueno. Entonces, vamos a hablar del examen. Ya les voy a mandar el examen de una vez. Les voy a mostrar qué es la vuelta pues del examen. Uy, ¿por qué tan poquita gente, hermano? Uno. Entonces son dos temas. Listo. Los voy a repartir al azar. Voy a ver los que están aquí. Eh, y los otros, pues, que vayan llegando, los voy agregando. ¿Listo? Entonces, vamos a ver uno de los dos temas. En realidad son, pues, como que cambian un poco, pero la idea es muy parecida. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, usted tiene que simular una red de una empresa, del interior de una empresa. Entonces, es una red que utilizan mucho las empresas acá, grandes, y es una red tipo árbol. ¿Cómo es una red tipo árbol? Una red tipo árbol es una red jerárquica. Es decir, usted lo que tiene es unos equipos de acceso que son los que recogen el tráfico, o sea, donde se conectan todos los usuarios. Unos equipos de distribución intermedios que recogen el tráfico de los de acceso, que no recogen tráfico de usuarios. A veces, pues, pero casi nunca. Y uno de core, que es el que se encarga de recibir todo el tráfico y distribuirlo, por ejemplo, a los proveedores o a los enrutadores, o sea, el de core se encarga de recoger todo el tráfico y son equipos bastante poderosos, pues, ¿cierto? Entonces usted tiene eso para distribuir y para tener redundancia. Vea que esta red tiene algo de redundancia. Entonces, es una red de 6 conmutadores, ¿listo? Los switches que no son parte del core, o sea, los de distribución y acceso, deben estar conectados al menos a un switch de su mismo nivel para redundancia, ¿cierto? O sea, entonces, por ejemplo, en distribución, vea que ahí están los dos conectados y uno de un nivel superior. O sea, siempre usted tiene que estar a un nivel superior y al menos a uno del nivel superior y al menos a uno del mismo nivel para distribución y acceso. Obviamente, core no puede tener uno arriba, pues, ¿cierto? Eso es una condición mínima de conectividad, pero si usted quiere, ponga más conexiones. La segunda condición es que ese conmutador de core es el root bridge de la topología. Y mucho cuidado, debe garantizar que eso se mantenga, incluso si en un punto se debe reemplazar switches de otros niveles. O sea, no deje nada al azar. O sea, siempre tiene que ser root bridge. Entonces, de nuevo, si sacan todos los switches y simplemente buscan el que tenga la MAC menor, eso no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque no va a cumplir con esa condición. Adicionalmente, se debe garantizar que la topología del spanning tree sea la que se observa en la siguiente figura. O sea, usted de alguna manera tiene que lograr que ese sea su spanning tree resultante. ¿Listo? De nuevo,
se debe preservar, incluso si reemplazan algunos switches, muchachos. Pues hay situaciones, si usted me vuela este switch, listo, pero, o sea, mire cómo usted garantiza que eso se mantenga. Los conmutadores de la capa de acceso, esto puede cambiar entre los dos temas, ¿cierto? Los conmutadores de la capa de acceso entregan en promedio 150 megabits a los conmutadores de la capa de distribución, es decir, cada uno entrega en promedio 150 megabits. A su vez, los conmutadores de la capa de distribución entregan en promedio 375 megabits al conmutador de core. Usted debe garantizar que al menos no se pierdan paquetes a estas velocidades promedio. O sea, al menos garantizar que se entreguen esos 375. ¿Listo? Solo los conmutadores de la capa de acceso cuentan con clientes conectados. Entonces no tiene que conectar computadores ni a distribución ni a core. La empresa cuenta con 4 VLAN, 10, 20, 30 y 40. Todas las VLAN tienen usuarios y los switches de acceso. O sea, hay usuarios. Si quiere, nada más ponga uno de cada VLAN en cada switch. No tiene que poner 2, ni 3, ni 4. Ponga de a uno nada más. La VLAN 30 se utiliza para administrar los switches vía Telnet y SSH. Tiene que los dos en ambos conmutadores. Las contraseñas de enable de todos los conmutadores son redes y las de línea de TY son UDA. ¿Por qué? Porque yo necesito entrar a ellos a ver. Entonces, necesito que me ponga esas contraseñas. Los usuarios para hacer SSH deben ser admin y las contraseñas martes para SSH. La VLAN 30 debe viajar sin etiqueta 802.1Q por todos los enlaces. La IP asignada es esa, donde X son sus aquí sí no importa si se repite, porque cada uno tiene un entorno, pues, o sea, una cosa autocontenida. No necesitamos eso. Donde X son los últimos dígitos de su cédula, no se pueden utilizar recursos de otras redes. La empresa solamente permite tráfico entre la VLAN 10 y la VLAN 20, y la VLAN 30 y la 40. Es decir, si usted hace ping de la VLAN 10 a la VLAN 40, de un equipo de la VLAN 10 a la VLAN 40, no debe funcionar. Listo. Para esto solo puede hacer uso de los conocimientos expuestos en el curso. Artefactos sofisticados como las listas de control de acceso no se pueden utilizar. O sea, utilice solamente lo que aprendió en el curso para lograr eso. No se pueden utilizar subinterfaces en los enrutadores. Listo. Las condiciones. Según lo anterior, usted debe proporcionar y realizar. O sea, el otro tema es muy parecido, por no decir, cambian algunas cosas. Entregar el esquema de direccionamiento, especificando las redes utilizadas y las direcciones de los juegos asignados. Fácil. ¿Qué direccionamiento utilizó? Lograr conectividad en la topología. Explique cómo logró conectividad entre las VLAN solicitadas. También desde qué equipos pueden hacer Telnet y o SSH los conmutadores. Recuerden que no hay conectividad completa. ¿Cómo logró que no haya conectividad completa? Recuerden, no se pueden hacer uso de recursos sofisticados como listas de control de acceso. Escoger una prueba de conectividad entre un equipo de la VLAN 10 y otro equipo de cualquier otra VLAN. Describir el flujo completo de la petición y la respuesta, incluyendo todos los procesos de capa 2 y capa 3 que se realizan durante el recorrido, incluyendo la explicación de cómo el router realiza el proceso de enrutamiento. Esas son preguntas que yo les puedo hacer, pues, ¿cierto? Recuerden que entonces yo puedo hacer preguntas de ese tipo. Listo, entonces yo le digo, bueno, listo, entonces usted según eso hace un ping entre la VLAN 20 y la VLAN 30. Ok, ¿hasta dónde llega? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Por qué funciona? ¿Por qué no funciona? Y finalmente, la correcta configuración del STP de la topología, explicando claramente la estrategia utilizada para lograrlo. Listo. El otro tema es lo mismo, básicamente. ¿Qué cambia? Cambia las velocidades, cambia este STP, cambia que acá se puede utilizar sus interfaces, o sea, se tiene que utilizar sus interfaces, en el otro no. ¿Sí o no? De nuevo no se pueden utilizar ACLs, pues básicamente algo muy similar. Listo. Entonces, ¿usted qué va a mandar? O sea, ¿usted qué me va a compartir antes del miércoles a las 6 de la mañana? Usted me va a compartir el archivo de Packet Tracer con el que donde usted configure todo. Y una hoja con las respuestas a las preguntas que se le está haciendo. Y adicionalmente, entonces lo que vamos a tener es una hoja de cálculo.
donde va a haber pues como que se llama sustentaciones. Y entonces lo que va a hacer es hora y estudiante. Entonces vamos a empezar a las 8:10, 8:20, 8:30. Vamos a ver si es inteligente. Muy bien. A las 9:50. Pues esto es miércoles. Esto es viernes. Básicamente esto. ¿Cuántos estudiantes son de UD arroba? Creo que son 3. Pero bueno. Listo, entonces usted va a escoger un turno, pues ahí, ¿cierto? Espero que no se borren los turnos. O sea, como que, voy a borrar a este y me voy a poner a mí. Espero que haya cierta civilización, pues, en la selección de esas cosas. Pues ya usted escoge uno. Son básicamente 10 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo porque empecé a las 8:10. Muy bien, pendejo. Dar fila encima. A las 8. Yo creo que ahí nos da para todos. Listo. Bueno, ¿quién está por aquí? Pues vamos a compartir esto. Profe, una duda. Señor. Es que lo que yo le comentaba de que a mí, cuando yo estaba haciendo uno de los parciales que también era con lo de la contraseña para la INVTG y para admin, no me salía la contraseña de admin, sino de la INVTG cuando ingresaba el usuario. ¿Cómo, Entonces no cómo, cómo? entiendo para qué es que cuando trataba de hacer SSH y ingresaba a admin, entonces me pedía era la contraseña de la INVTY, o sea, UDEA en vez de la de martes. Entonces no entiendo para qué pues, o sea, siempre era o la de martes o la de UDEA, pero nunca me pedía como las dos. Entonces eso es lo que no. No, no, por eso. Es que una cosa, o sea, si usted va a entrar por Telnet, usted, Telnet solamente, por ejemplo, tiene una contraseña de línea de TY. Si tiene los dos configurados, ¿cuál le pide? Entonces, no sé. Bueno, Eh, o sea, haga la prueba y me justifica. O sea, yo le pregunto acá, ¿con cuál entro? Y ya usted me responde con cuál y por qué. Listo. Entonces, ¿quién más? Pero, profe, entonces siempre es una de las dos, no es como que las dos funcionen al tiempo, simplemente No, las dos según al lo que tiempo. No, las dos al tiempo, las dos al tiempo, claro. las dos. Pero cuando yo me vaya a loguear, usted me dice, tiene que utilizar esta porque es esto. Puede que, o sea, puede que una de las dos no le funcione, o sea, una de las dos no utilice para nada, pero usted me tiene que decir con cuál me logueo. Listo. Ok. Listo. Entonces, Anderson. Camilo es Camilo, ¿qué? Mazo. Camilo solo aquí es Camilo, ¿quién? Camilo Mazo. Sí, 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 profe. Pero no es ese. Hay otro Camilo solo. ¿Cuál es ese?
rojas. Bueno, pero está Camilo y Camilo Rojas. O sea, es el mismo. Está conectado dos veces. Sí, profe, estoy conectado dos veces. Bueno, listo, listo, listo. Javier. Javier José León. 1, 2, 3, 4. Vamos a poner al menos 11 o 12 acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. José Daniel. Juan Camilo Más. Juan Diego. Juan Esteban López. A ver, ¿cuántos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pongamos acá Juan Fernando. Listo. Entonces este les va. Y este al resto. Entonces está Juan José Torres Patiño, Julián David Taborda, Luis David, Mateo Sebastián, Luis David, Mateo, Sebastián, y entonces acá también va Fabián y Juan Pablo Pinzón. Aquí me faltará alguien que se acuerde de alguien que falte. María Salomé. Listo, los otros que vayan llegando. Listo. Entonces ahí está, es el que le toca a cada uno. Ya ahí está. ¿Cuál? John Edward, es verdad. Simón. Entonces, Jason, ¿qué vas a preguntar? Ahí no dice nada de eso. Sí, ya, lo que usted quiere. Mm. O sea, si por ejemplo, si se cae el decor o si tiene que cambiar el decor, que no cambie, o sea, o que si por ejemplo cambia uno de acceso, que ese no coja el root bridge. ¿Sí o qué? ¿Qué puede pasar? El root bridge, el core sea el root bridge. Mm, Entonces, y esto es acá para todos ustedes. Eh, Vale, entonces el archivo de Packet Tracer y demás se lo mandamos al correo. sí, me lo mandan al correo. Listo. Acuérdense, el miércoles antes de las 6. Y el archivo de sustentaciones, este sí, básicamente lo tiene que poder editar. Pongamos cualquiera, la Universidad de Antioquia. Sí, está ahí bien. Buenos días. Por favor, eh, escoger el horario para
la sustentación del primer parcial en el siguiente archivo. ¿Listo? Sí, señor. Recuerden, todo lo que no está específicamente descrito, haga lo que usted considere. Juegue con eso. ¿Cómo? Sí, eso ya, listas de control de acceso. Por allá también le digo que solamente interfaces fase Ethernet. Que no puede utilizar no puede utilizar sus interfaces, que sí tiene que utilizar sus interfaces, ¿cierto? ¿Qué? Sí, gracias. Yo creo que es posible. Ahí todo. Hecho. Toda la razón. Gracias, don Juan. Súmese .05 por ahí en una nota de seguimiento. Gracias. Listo, muchachos. Profe, creo que compartiste el documento en modo lectura. Sí, no, ya Juan Pablo me hizo caer Ah, en ok. cuenta y ya lo cambié, sí, señor. 0.05 en una nota del seguimiento. Eso, muchachos. Entonces, no, nos vemos el miércoles y el viernes de sustentación. O sea, la próxima semana no adelantamos clase, sino que vamos a sustentar. Cada uno viene en su turno y ya. Parece que son presenciales, pues menos los de regiones, pues porque los de regiones están en otra parte, pero son presenciales. Listo, muchachos. Este fin de semana probablemente no responda a dudas, porque no Profe, estoy por acá. Pero lunes y martes de pronto sí. profe, Señor, ¿será que es posible que se conecte hoy a la asesoría de pronto para preguntarle algunas dudas que surjan? ¿cuándo? ¿Ahora? A las 3 no tiene por dormir hoy. Sí, a las 3 sí. A eso, por favor. Listo, a las 3 estoy en Meet. Listo, muchas gracias. Listo, todo bien, muchachos. Hasta luego.